Saludos estudiantes del curso de ofimática, les habla su docente Elizabeth Murillo. En el presente video visualizarán algunos procedimientos que se realizan en Word. Recordemos que este tema va desde el 2 hasta el 10 de junio según lo establecido en el calendario, el cual está ubicado en la plataforma. Recordemos entonces que en la parte izquierda de la plataforma, en la carpeta que dice Información y Comunicación, tienen ustedes distribuidos los distintos temas durante el mes de junio. Para ello, acceden a través de Calendario del curso y con Calendario del curso se encuentra entonces la distribución. Muy importante tener, nuevamente les recuerdo, presente las fechas. Este curso lo arrancamos con un foro de presentación que aún está activo y que requiere de la participación de todos los integrantes o todas las personas que están en este momento en el curso de ofimática inmatriculados. Y para este primer tema recordemos que estamos trabajando todo lo relacionado con Word del 2 al 10, entonces está el tema de Microsoft Word. Para ello, en la carpeta de contenido y actividades van a poder entonces o deben de estar, en ese momento haciendo una lectura juiciosa a la guía, la cual acceden a ella a través de curso de ofimática Ingeniería Católica del Norte. Le dan un clic, el sistema les va a desplegar una pestaña adicional y recordemos que acá dentro de contenido deben de estar haciendo lectura al desarrollo temático de este primer tema. De esta manera se va generando entonces un conocimiento inicial o un fortalecimiento, porque bien sabemos que hay algunos que ya han tenido la posibilidad de trabajar con Microsoft Word. Otro recurso que es muy importante retomar en este momento tiene que ver, estando en esa carpeta de contenido y actividades, tiene que ver con actividades del curso. En actividades del curso se van a estar publicando todos los videos relacionados con los tutoriales paso a paso que hacen una explicación un poco más amplia de cada uno de los temas que se van a trabajar. Para ese caso ustedes van a acceder a foro de trabajo compartido. Y aprovecho entonces para recordar el foro de presentación para los que tienen pendiente la participación e introducción a la plataforma para aquellos que tienen de pronto alguna duda frente a algún recurso y poder identificar dónde se encuentra ubicado. Accedo entonces a foro de trabajo compartido para que tengan la posibilidad de visualizar otro recurso adicional que les va a permitir entonces facilitar el trabajo o la comprensión del tema. Acá, como lo están visualizando, ya hay varios estudiantes que han tenido una participación dentro de este foro de trabajo compartido. En el último mensaje que les aparece, tienen entonces la visualización de lo que les va a permitir, repito, fortalecer un poco el trabajo en cada uno de los temas que se van a trabajar, pero que en este caso hace referencia a Microsoft Word. Bueno, arranquemos entonces ahora sí con lo que nos interesa, y es la utilización de algunas herramientas, y para ello tengo preparado un documento, y este documento es extraído de una información del DPS. Para poder entonces hacer la explicación de algunas de las herramientas, con rojo están incluidas y las vamos a ir entonces visualizando en el video y las vamos a ir explicando paso a paso. Es muy importante que ustedes tengan presente, que cuando comenzamos a trabajar en Word, usted puede desde el principio definir
a través de la pestaña inicio definir el tipo de fuente, o sea el tipo de letra, el tamaño, el color y las alineaciones. Pero para este caso, como el documento o la información ya existe, sencillamente vamos a seleccionar. A mí me gusta trabajar con la combinación de teclas, con control E voy a seleccionar toda la información, porque en este caso quiero que toda la información tenga las mismas características. Digamos que ustedes están haciendo un informe. Vamos a procurar siempre que los informes tengan las siguientes características o la aplicación de algunas de las herramientas que vamos a ver. Entonces, uno, muy importante, el tipo de fuente. Para un informe o para cualquier documento generalmente uno utiliza Calibri, Arial, Arial Narrow, Verdana o Times New Roman. Para este caso vamos a trabajar por ejemplo con Arial. La vamos a justificar. Uno podría, o generalmente uno encuentra que la información o está alineada a la izquierda o está justificada, ¿cierto? Cuando acercamos el puntero a algunas de las herramientas, identificamos que lo puedo hacer seleccionando la información y aplicando la herramienta, o haciendo la combinación de las teclas que aparecen en paréntesis. Si yo fuera, por ejemplo, a centrar un texto, yo podría utilizar control T para alinearlo a la izquierda, control Q, para justificar control J. De esa manera uno podría agilizar un poco algunos procedimientos. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es numeración. Entonces voy a borrarlo. Acá donde dice familias en acción va una numeración, o sea que acá partiría con 1, pero sucede que acá también dice numeración y el título es en qué consiste más familias en acción y cuáles son mis compromisos. De allí se puede identificar que es como un subtítulo. ¿De qué? De esa primera información que se llama familias en acción. Entonces yo puedo utilizar acá, estando en la misma pestaña de inicio, la herramienta de numeración. O puedo también definir acá un multinivel. En numeración yo puedo hacer la numeración con números arábigos, con romanos y con las letras del abecedario. En este caso lo vamos a hacer con los números arábigos. Y acá esta información se desglosa de la principal, o sea que ya esta no sería, por ejemplo, 2, porque el 2 sería otro tema. Para este caso o en este ejercicio necesitamos trabajar con 1.1, o sea un subnivel. 1.1. De esa manera yo puedo ir aplicando la numeración. ¿Por qué es importante la numeración y por qué no se hace de forma manual? Porque si yo le aplico, y ahorita lo podríamos hacer, unos estilos a los títulos y la información está numerada, el sistema me puede generar automáticamente una tabla de contenido. O si yo tuviera que ir eliminando algunos numerales, ellos automáticamente se van a ir actualizando. Listo. Vamos a trabajar lo que son imágenes. Yo necesito insertar, vamos a ir a la pestaña insertar, una imagen que se relacione con el tema de más familias en acción. Entonces, dentro de las imágenes prediseñadas que tiene el sistema o el programa, pues obviamente no lo vamos a encontrar. Entonces necesito ir a internet y dentro de Google, por ejemplo, que es un buscador, yo voy a buscar más familias en acción y dentro de la pestaña imágenes voy a buscar la imagen que más se acomode
o que sea el logo principal de esa entidad. Digamos que yo digo que es esta. Y hay algo muy importante que quiero que tengan presente. Hay gente que se acostumbra a dar clic derecho, copiar imagen y llevarlo directamente al programa. Yo sugiero que le den clic derecho, guardar imagen como, o sobre todas las cosas que se le pueda dar lo que aparece en esta parte derecha, ver imagen. ¿Qué es ver imagen? Que él me abre otra pestaña, amplía lo máximo que pueda la imagen y que de esta manera yo guardo con la resolución que corresponde la imagen. Entonces le digo logo y estando nuevamente en Word, ahí sí voy a la pestaña insertar y busco en imagen la carpeta donde guardé, en este caso, la imagen. Porque es importante guardar la imagen y sobre todo haberla visualizado de todo su tamaño, porque muchas veces uno necesita ampliar la imagen y la imagen le va a permitir a uno mostrar en su totalidad las características sin necesidad de que se vaya a pixelar. Listo. Bueno, cuando insertamos una imagen, ustedes van a visualizar que en la parte superior, donde están las pestañas, se habilita una adicional. Esa pestaña adicional se llama herramientas de imagen y esta opción que se llama ajustar texto nos va a permitir correr un poco la imagen de acuerdo al lugar o a la ubicación que yo quiera que tenga. Vamos a decirle, por ejemplo, cuadrado, y él se va a ajustar al texto que está digitado, ¿cierto? Yo podría dejarla, por ejemplo, a este lado. Entonces esa es otra herramienta, cómo guardar la imagen, cómo hacer de que no quede pixelada. Y recuerde, herramientas de imagen, que es la última pestaña, ajustar texto. O también estas opciones me van a permitir ajustar la imagen, ponerla detrás del texto para que el texto quede viéndose un poco más que la imagen. Bueno, esas serían como las opciones. Vamos a ver, dentro del formato vamos a aplicar, ya aplicamos entonces lo que es numeración, ya aplicamos lo que es la alineación y todas las características o algunas características relacionadas con el texto, ya insertamos una imagen. Miremos el tema de la negrilla. Yo selecciono y le puedo dar control N o sencillamente selecciono, este ya lo tenía, y los títulos van a quedar un poco más resaltados. En ese segundo párrafo aparece una herramienta que se llama letra capital. Vas a borrarlo. Recuerden que está con rojo simplemente como para ubicar la herramienta que vamos a utilizar. ¿Y qué es una letra capital? Es lo que se utiliza, por ejemplo, en todos los textos periodísticos, como un montón de columnas que dentro de las columnas está distribuida la información, y al iniciar uno de los párrafos, esa primera letra está resaltada por su tamaño con respecto al resto del texto. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Como ya tengo la información digitada, simplemente selecciono la letra que va a ser un poco más grande y dentro del menú insertar le voy a decir letra capital.
¿Y cuál voy a utilizar? Yo sugiero que se utilice en texto, porque permite que dentro del párrafo se distribuya la información. Eso es una letra capital. Voy a borrar por acá negrita. Continuamos acá dentro del documento y vamos a mirar qué otras herramientas están señaladas. Este párrafo sugiere que se inserte una viñeta. La viñeta se encuentra dentro de la pestaña Inicio, y así como la numeración hace una lista, la viñeta también hace una lista, pero en este caso una lista con un símbolo. O puedo definir otra distinta. Si deseo correr un poquitico la sangría, recuerde que la sangría son espacios adicionales. Yo puedo reducirla, bueno, ahí. Por acá también me dicen de que aplique viñeta. ¿Por qué se utiliza la viñeta? La viñeta permite, como les mencionaba ahorita, enumerar. Acá, por ejemplo, el título dice de que el programa entrega 3 incentivos, o sea que va a enumerar 3 momentos o 3 situaciones. ¿Cómo se hace? Yo selecciono la información, repito, y aplico la viñeta. Dentro de un documento, pues uno sugiere que sea como la misma viñeta. Si quiero, le quito un poquito de sangría. Si yo quisiera quitar la viñeta, simplemente presionaría nuevamente la herramienta y él la activa, es decir, la inserta o la quita. Acá dice numeración, no dice viñeta sino numeración. Bueno, seguido a ello aparece estilo de tabla. Encontramos, no sé si alcanzan a visualizar, una información que está distribuida en una tabla. Sin embargo, la tabla no tiene como un formato definido. Voy a seleccionar la tabla y al seleccionar la tabla se habilita herramientas de tabla, que es la última pestaña, y desde allí yo puedo entonces con diseño o presentación hacer algunos cambios. Pero ¿de dónde surge la herramienta tabla? ¿Cómo se hizo esta tabla? Miremos que esta tabla tiene 1, 2, 3, 4 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Inicialmente esta tabla se hizo a través del menú Insertar tabla, y a través de Insertar tabla se definen las columnas y se definen las filas. Recuerden que las columnas son aquellas que van de forma vertical y las filas son las que van en sentido horizontal. Esta es la tabla que aparece acá. Pero en el ejercicio no nos piden hacer una tabla, solamente quería que lo visualizaran, sino aplicar un formato. Es decir, yo ya tengo una tabla. ¿Cómo hago para que esta tabla contenga un diseño o un estilo? Simplemente selecciono la tabla y aplico alguno de esos. Digamos que yo necesito que esta tabla cuente con un título.
Yo quiero que haya una fila en la parte superior y que esa fila en la parte superior permita colocar un título relacionado con esa tabla. Le voy a dar, selecciono toda la primera fila y lo puedo hacer con clic derecho, insertar fila, enzimas, o también podría estar utilizando acá en presentación, insertar debajo o arriba o a la derecha. De esa manera yo inserto una fila o una columna dentro de una tabla que ya existe. Le voy a decir que me dé una fila en la parte de encima, pero quiero adicionalmente que el título no quede con esas divisiones, sino que quede en una sola celda. Clic derecho, combinar celdas, y acá voy a colocar requisitos. La voy a poner con negrita y la voy a centrar. De esa manera la tabla ya va a tener una apariencia distinta. Por acá me menciona que le aplique también viñeta. El título es ¿qué documentos necesito para inscribirme? Y voy a colocar entonces la viñeta. La viñeta. Por acá hay algo que está mal escrito y es muy importante que ustedes utilicen la corrección ortográfica que ofrecen hoy en día casi todos los programas. A través de la pestaña Insertar, ustedes pueden corregir la ortografía o pueden presionar la tecla F7 o pueden ubicarse en la palabra y dar clic derecho y elegir la opción que sugiere el sistema. Hagámoslo a través de la pestaña y le decimos ortografía y gramática. Él nos va a traer una caja de diálogo y una sugerencia. Entonces ustedes bajan un poquito la cajita de diálogo para visualizar si realmente es un error ortográfico o si es posiblemente una palabra que el sistema no reconozca. En este caso le voy a decir cambiar. Acá aparece otra palabra mal escrita que está subrayada de rojo. Incentivo. Selecciono la sugerencia que corresponde. Le doy clic en cambiar. Cambiar. Entrega, no es entregan, sino entrega. Acá es sin tilde y finalizó. Cuando ustedes tengan alguna duda ortográfica, sería muy bueno que ustedes utilicen de pronto Word o algo así. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el momento que vayan a participar en los foros, para evitar de pronto como unos errores ortográficos que no se ven nada bien. Bueno, vamos a utilizar otro recurso, otra herramienta que se llama encabezado y pie de página. ¿Qué es un encabezado y un pie de página? Es una información que aparece en la parte superior o en la parte inferior dentro de un documento y que a medida que yo voy ingresando y ingresando más páginas dentro del documento, esa información va a quedar común, o sea que va a estar durante toda la información que yo digite. Entonces me voy a ir por insertar y en insertar le voy a decir encabezado. Y dentro de encabezado, que es la información que va a aparecer en la parte superior,
Le voy a decir editar encabezado y voy a escribir, por ejemplo, prosperidad social. Digamos que ese es el encabezado. Entonces, repito, el encabezado es aquella información que aparece en la parte superior, que puede ser un texto, que puede ser una imagen, que puede ser la fecha, que puede ser la información que yo defina para que aparezca en la parte superior. Y cuando uno le da a insertar encabezado, se habilita solamente este espacio que se encuentra en la parte de arriba de la página. ¿Cómo salgo cuando ya termino de escribir o de hacer el encabezado? Acá en la parte derecha aparece cerrar encabezado y pie de página, o le puedo dar escape o escape, que es una tecla. Vuelvo otra vez a insertar y dentro de insertar, digamos que quiero colocar un pie de página, y como pie de página voy a colocar editar pie para que tenga las características que yo quiera. Él habilita todo el espacio inferior y voy a colocar un logo. El logo de Todos por un Nuevo País. Lo busco en Google. Abro la imagen. Recuerden, ver imagen. Él me abre otra pestaña. Sobre la imagen, clic derecho, guardar imagen como. Voy a colocarla como Todos. Y esa imagen de Todos por un Nuevo País quiero que sea el pie de página, por ejemplo, de este archivo. Entonces, estando dentro de las herramientas para encabezado y pie de página, miren que la parte inferior se habilita y la del centro, donde está la información del documento, queda como tenue. Eso indica que yo puedo utilizar la imagen, insertar la imagen, porque va a quedar en la parte donde la necesito. Voy a guardar más, voy a utilizar más bien esta. Y ya la reduzco al tamaño que yo la necesite. Miren, si la imagen no se mueve, recuerde que está ajustar texto y yo puedo decirle, por ejemplo, estrecho, para acomodarla al espacio que necesito que se ubique. Le doy escape o acá en diseño aparece cerrar encabezado y pie de página. De esta manera mi documento quedó con un encabezado que dice prosperidad social y con un pie de página que dice Todos por un Nuevo País. Esta es la página 2. Esta es la página 1. Bueno, vamos a configurar la página. ¿Qué es configurar la página? Es a través de la pestaña diseño de página acceder a estos recursos, pero de una forma un poco más amplia, como a través de márgenes personalizadas. Y dentro de esa caja de diálogo puedo definir, por ejemplo, que las márgenes van a tener un tamaño superior 3, inferior 2, izquierdo 2,5, derecho 2,5. Que la orientación de la hoja va a ser vertical, que el papel o el tamaño del papel es carta, y aceptar. Acá se me corre un poco, trato de organizarlo.
Este título quiero que quede en la parte inferior. Bueno, y hay una herramienta que se está utilizando mucho en los distintos programas y se encuentra en el menú Insertar. Yo quiero que ustedes estén utilizando mucho esta herramienta que se llama Smart. Esta herramienta de Smart les va a permitir a ustedes sintetizar la información. Por ejemplo, acá en el título decía qué documentos necesita para inscribirme en Más Familias en Acción. Yo podría, en vez de haber colocado todo este texto, resumir la información con Smart. Pero vamos entonces siguiendo la misma línea pues o el mismo tema. Yo voy a colocar, por ejemplo, voy a utilizar este tipo de gráfico. Estos son gráficos que le sintetizan a usted la información. Yo puedo utilizar uno y puedo ir cambiando si veo que ese no cumple como con las características que yo necesitaba. Entonces él me va a habilitar por acá. Voy a volver a mostrarles en la parte izquierda este menú donde se va a controlar la información. Yo puedo digitarla en este panel izquierdo o directamente en el gráfico. Es más cómodo, digo yo, dentro del panel. Les voy a decir acá que va a Familias en Acción, que Familias en Acciones para niños, niñas y adolescentes, o con la ortografía, que es un apoyo económico acá le doy Enter para que me abra otra información que permite la alimentación, o es más bien para la alimentación saludable. Enter, que también tiene que ver con controles de crecimiento y desarrollo dentro de esa población que mencionamos, niños, niñas y adolescentes, y que busca también el tema de la permanencia escolar. Ojo acá con la mayúscula inicial. De esa manera yo sintetizo una información. Repito, con una herramienta que se llama Insertar Smart. ¿Y qué sucede? Cuando yo selecciono ese gráfico, se habilita herramientas de Smart y puedo dentro de diseño cambiar, por ejemplo, el color, cambiar el estilo para que tenga una forma un poco distinta en 3D, o cambiar totalmente el diseño, buscando cómo distribuir un poco la información con las mismas características. Entonces es muy importante la utilización del Smart. Bueno, ¿qué más podemos explicar en este video? Recuerden que estamos identificando las principales herramientas, ¿cierto? Algunas de todas las que existen. Si yo ya tengo una información y la información la quiero distribuir en columnas, yo simplemente la selecciono y a través del menú Diseño de página puedo utilizar la herramienta columna para que esa información que está a una columna, él me la divida, por ejemplo, a 2. De esta manera, el texto o el documento ya tiene unas características distintas. Vamos a dar Control E y vamos a aplicar un color de fuente negra, para que se resalte un poco más.
Bueno, por último, no debió haber sido lo último, pero por último vamos a trabajar lo que es guardar. Muy importante la diferencia entre guardar y guardar como. Guardar un documento para seguirlo editando en Word y guardarlo como PDF, que es un formato distinto. Entonces yo le voy a dar guardar como, y en guardar como el sistema me va a traer una caja de diálogo con el nombre del archivo, la ubicación y el tipo de documento que quiero trabajar. Pues trabajaré ese archivo. Yo le voy a decir que lo voy a guardar en mis documentos y se llama Familias en Acción, documento de Word, para seguirlo trabajando, y le doy guardar. Si yo realizara algún cambio, digamos que la letra va a ser color amarilla, yo no tendría necesidad de darle guardar como para almacenar este último cambio, sino que yo simplemente le doy dentro de esta barra de acceso rápido, le doy guardar, o le doy control G, o le doy archivo guardar, ¿cierto? Pero si yo necesito que esta información quede con otro nombre, hacer como una copia, yo le doy archivo guardar como, y en archivo guardar como, digamos que este documento se va a llamar familias solamente, y guardar. Voy a cerrar, y acá en el escritorio encontramos entonces el archivo de familias y el archivo de familias en acción. Entonces guardar es un comando dentro del menú archivo que nos va a permitir ir almacenando la información. Si el archivo ya existe, simplemente él va a estar guardando. Si el archivo no se le ha guardado el nombre, no se ha definido ni el nombre ni la ubicación, él me va a traer la caja de diálogo. Pero si yo le doy guardar como, él me va a traer siempre, no por vez primera, sino siempre, una caja de diálogo solicitando el nombre del archivo, la ubicación y el tipo del formato con el que se va a guardar. Es decir, que yo en Word no trabajo solamente con los archivos .doc o docx, que es la extensión del programa, sino que yo puedo, al darle guardar como, decir que voy a guardarlo con una versión inferior, una versión viejita, 97-2003, para que sea compatible con un equipo que posiblemente tenga esas características, o lo puedo guardar como PDF, que son las que más se utilizan, documento de Word o PDF. El PDF, recordemos que es aquel que no me permite hacer la edición del archivo. Entonces de esta manera quedaría mi documento. Espero entonces que con este video se refuerce un poco ese trabajo que ustedes han venido adelantando en la lectura. Recuerde, la lectura se encuentra dentro de esa guía de la plataforma. Estos ejercicios, la idea es que ustedes estén practicándolos de forma permanente y que a través de los foros puedan dejar algunas claridades, pero también aquellos comentarios que indican que hay algunas cosas que no son claras o que se requiere de pronto ampliarlas un poco. Espero que lo trabajado entonces haya sido de gran utilidad y que tengan entonces ustedes un feliz día. Recuerden entonces que estamos en permanente contacto.